En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 16 de San Mateo, tenemos ahora unas frases fuertes de Jesús. No en contra de los fariseos, no en contra de los escribas o de los publicanos, no. Están ahora dirigidas a sus mismos discípulos. Y les va diciendo de que el Hijo del Hombre tiene que sufrir, padecer y morir en una cruz. Pedro se lo lleva a solas y le dice: Señor, eso no te puede pasar a ti. Y Pedro recibe una de las grandes reprimendas que encontramos en el Evangelio. Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Es interesante cómo Pedro, antes de este reclamo de Jesús, de esta corrección fuerte de Jesús, lo había nombrado como la roca en la cual edificaba su iglesia. Y ahora le toca corregirlo. Y es que muchas veces nosotros, los discípulos, cuando vemos la muerte, el sufrimiento, la privación, el dolor, la marginación, queremos como pedirle al Señor que no nos pase por ahí. Queremos pedirle al Señor que nos libere de todo ese sufrimiento. Porque la concupiscencia que cargamos del pecado original siempre nos lleva a tener esas actitudes de inclinación a llevar una vida cómoda y de placeres, no de sufrimientos, no de dolor. Y por eso el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Pero incluso hasta el mismo Jesús en el huerto de Getsemaní le dice: Padre, si es posible, aparta de mí esta prueba, este cáliz. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, que sabemos nosotros que va a venir el dolor. Lo queramos o no, va a venir el sufrimiento. Nosotros tenemos que pasar por él en cualquier etapa de nuestras vidas o en cada una de las etapas de nuestra vida. Lo importante es vivir en la presencia de Dios para poder resistirlo con amor y esperanza. Y ese dolor y ese sufrimiento se volverá un sufrimiento redentor. Por eso, la siguiente frase que dice Jesús: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Va bastante ligada a esta primera corrección fuerte que hace de Jesús a Pedro. Porque el renunciar a uno mismo es justamente renunciar a aquellos deseos de suavidad, a aquellos deseos fáciles, a aquellos deseos que nos llega a nosotros motivados por ese pecado de origen que arrastramos. Pero cuando renunciamos a nosotros mismos, entonces cargamos la cruz. Y cargar la cruz significa cargar con todo ese dolor, con todo ese sufrimiento, con toda esa marginación que muchas veces nos va a tocar vivir, incluso en el seno de nuestra propia familia. Que se niegue a sí mismo, que tome su cruz. ¿Y cómo toma Jesucristo la cruz? Con amor y con esperanza. Nosotros debemos de tomar esos sufrimientos de la vida
con amor y con esperanza. Y que me siga, dice el Señor. O sea, solo cuando nosotros somos capaces de renunciar a esa vida fácil, a esa vida de comodidades, de placeres, y cargamos con la cruz del sufrimiento y del dolor, entonces somos capaces de ver la esperanza cerca de nosotros, porque vamos caminando con Jesús, su Calvario, nuestro Calvario, que va a ser un Calvario con tintes redentor, con la intención de redención, con la respuesta de la resurrección que vendrá el día que nos presentemos cara a cara frente a Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor nos dé la gracia de renunciar a nosotros mismos, de tomar su cruz y de seguirlo fielmente. Que así sea.